Los cátaros, la tragedia del pueblo que desafió al Papa. Hubo una época en Europa en la que las palabras podían matarte. Una era en la que la fe, si no era la correcta, te condenaba no solo al infierno, sino también a la hoguera. En el sur de Francia, entre montañas y castillos que parecen salidos de un cuento, surgió una de las herejías más poderosas de la Edad Media: los cátaros. Fueron perseguidos, quemados y exterminados por una cruzada ordenada por el Papa. Pero, ¿quiénes eran realmente los cátaros? ¿Por qué representaron una amenaza tan grande para la Iglesia? Y sobre todo, ¿qué misterios sobrevivieron a su exterminio? Acompáñanos en esta historia de espiritualidad, violencia y resistencia. ¿Quiénes eran los cátaros? En el siglo XII, en una región que hoy conocemos como el sur de Francia, pero que entonces era casi un mundo aparte, Occitania, surgió una nueva forma de cristianismo, más sencilla, más austera y radicalmente distinta a lo que Roma predicaba. Los cátaros, palabra que posiblemente venga del griego kataros, que significa puros, creían que el mundo físico era una trampa, una creación del mal. Para ellos el verdadero Dios era espíritu puro, luz, amor, y estaba muy lejos del Dios cruel del Antiguo Testamento. En lugar de iglesias ricas y clérigos corruptos, los cátaros predicaban una vida sencilla, sin bienes materiales, sin jerarquías. Sus líderes, los perfectos, vivían como auténticos ascetas, recorriendo pueblos, curando, predicando y dando el ejemplo. Y lo más escandaloso, creían que la Iglesia Católica no era la verdadera Iglesia, sino la obra del mismísimo Satán. La respuesta de la Iglesia: la Cruzada Albigense. La Iglesia de Roma no podía permitir semejante desafío. En 1209, el Papa Inocencio III convocó una cruzada, pero no contra musulmanes ni contra infieles en Tierra Santa. Esta vez, la Guerra Santa sería contra otros cristianos, contra los cátaros, contra la propia Europa. Se la conoció como la Cruzada Albigense, por la ciudad de Albi, uno de los centros del catarismo. Los ejércitos del norte de Francia descendieron como una tormenta sobre Occitania. La brutalidad fue inmediata. En Béziers, cuando los cruzados no podían distinguir entre cátaros y católicos, un legado papal pronunció una frase que pasaría a la historia: «Mátenlos a todos, Dios reconocerá a los suyos». Se calcula que murieron entre 10.000 y 20.000 personas, en un solo día. La resistencia y la caída de Montségur. A pesar de la masacre, los cátaros no desaparecieron. Se refugiaron en castillos casi imposibles de conquistar en lo alto de montañas rocosas. Uno de ellos se volvió símbolo de toda su resistencia: Montségur. Allí, en lo alto de un peñasco, unos 200 cátaros resistieron durante meses el asedio de los cruzados. Cuando finalmente cayeron, en 1244, se les ofreció una elección: abjurar de su fe o morir. Ninguno renegó. Más de 200 fueron quemados vivos al pie del castillo, no en una hoguera, sino en una pira inmensa. Dicen que cantaban mientras ardían. Los últimos cátaros y el misterio que perdura. Después de Montségur, los pocos cátaros sobrevivientes se ocultaron. Algunos en cuevas, otros en aldeas remotas, predicando en secreto hasta que desaparecieron del todo. O eso creemos. Pero su historia no terminó ahí. Durante siglos se tejieron leyendas en torno a ellos. ¿Transportaron un tesoro sagrado antes de la caída de Montségur? ¿El Santo Grial, quizás? ¿Un evangelio prohibido? El misterio permanece. Hoy los castillos en ruinas de Occitania atraen a buscadores de la verdad, místicos y curiosos. Y en sus piedras, algunos creen escuchar aún los ecos de los cánticos cátaros. Los cátaros fueron más que una herejía. Fueron un sueño radical de pureza espiritual, una rebelión contra la corrupción y un ejemplo extremo de lo que ocurre cuando el poder teme a la libertad. Fueron exterminados por creer distinto, y sin embargo, siguen hablándonos. ¿Quiénes fueron
Los cátaros. Una pregunta simple, con una respuesta que incomoda al poder. En plena Edad Media, cuando la Iglesia lo era todo, ley, fe, destino, surgió una voz disidente, un susurro, que se convirtió en grito. Los llamaban cátaros, del griego kataros, los puros. No tenían templos de mármol, ni ejércitos, ni riquezas, pero tenían una idea tan poderosa que Roma la consideró peligrosa. Creían en dos dioses, uno del bien, espiritual, eterno, y otro del mal, creador del mundo material. Para ellos, todo lo que vemos, tocamos y deseamos era una trampa, una cárcel para el alma. No comían carne, no mentían, no poseían nada, vivían en comunas, en paz, en igualdad. Sus líderes, los perfectos, recorrían caminos polvorientos llevando consuelo y cuestionando dogmas. Rechazaban el infierno, la cruz y los sacramentos de Roma. Para ellos, el bien no estaba en los altares, sino en la conciencia. Y eso, amigo mío, era intolerable. La respuesta fue brutal. En 1209, el Papa Inocencio III lanzó la Cruzada Albigense, una guerra santa, no contra sarracenos, sino contra cristianos, que pensaban diferente. Bessiers, 22 de julio. Un legado papal dice: «Matadlos a todos, que Dios reconocerá a los suyos». Miles mueren. Niños, ancianos, inocentes. Quedó escrito con fuego. Pensar diferente era pecado. Monsegur, último bastión cátaro. Allí resistieron hasta el final. Y cuando cayeron, más de 200 fueron quemados vivos, cantando, sin gritar. El último perfecto, Guillem Belibaste, murió en la hoguera en 1321. Con él se apagó una luz, pero no su eco. Hoy, siglos después, nos seguimos preguntando: ¿eran herejes o sabios adelantados a su tiempo? ¿Locos o visionarios? Si esta historia removió algo en ti, comparte este video con quienes aman el pasado. Porque la historia no es solo fechas y batallas, es memoria, es advertencia, es espejo. Suscríbete para más historias que no encontrarás en los libros de texto. Y recuerda, la historia no solo se estudia, también se siente.